decir, el dengue es una enfermedad que produce tales síntomas y secundariamente me habla del mosquito, ¿no? Y yo digo, yo no quisiera definir al dengue así, sino quisiera definirlo desde el lado, no desde el lado salud de enfermedad, como generalmente se lo mira en lugares como este, o sea, acá estamos en el hospital italiano, donde se atiende al enfermo que llega, sino mirarlo como el dengue es el resultado de un desorden ambiental que afecta a nuestra salud. El dengue no se va a resolver desde las casas de salud, desde los ministerios de salud. El dengue se va a resolver cuando trabajemos desde el aspecto ambiental. Entonces por eso yo preferí hablar de la ESG. Las hembras succionan sangre recién después de ser fecundadas, succionan sangre para poner huevos, no para alimentar. Bueno, sí, en cierta parte sí, pero no es fundamental para la alimentación. ¿Sí? Las hembras y los machos se alimentan de sustancias dulces, de plantas. Pero antes de succionar sangre, inoculan una saliva. Y esa saliva, si tiene sustancias distintas a la de nuestro cuerpo, nos produce, por supuesto, una reacción. Y si, por supuesto, en esa saliva hay un virus, nos están inyectando un virus, de los cuales hay un montón. Aedes aegypti transmite 103 virus distintos. ¿Sí? La saliva después incorpora el virus, y acá es muy importante esto, porque el virus realmente va al tubo digestivo. ¿Sí? Los mosquitos no vomitan, digamos, no nos escupen el virus, sino que el virus queda ahí en el tubo digestivo. Tiene que ocurrir toda una serie de procesos para que el virus pase del tubo digestivo y llegue a todo el cuerpo y a las glándulas salivales, ¿sí? Que son los que están marcados ahí. Esta semana comenzó la actividad de los adultos, o sea, lo detectamos por nuestro sistema de monitoreo. Ya hay hembras dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires. En la zona sur, parece. No, en Chacarita. ¿Sí? En este momento están trabajando un grupo del Instituto Pasteur en la zona de Chacarita. Por supuesto, los mosquitos cuando chupan sangre se llenan de sangre y después de eso les cuesta mucho volar. Imagínense que es como un tanque lleno, o sea, después de que nos pican, no sé si alguna vez se dejaron picar, tratan de volar y se esconden ahí en un rinconcito, ¿sí? Y lo que tienen que hacer, igual que las hinchucas, es eliminar líquidos para poder seguir volando, esconderse y después poner los huevos. Siempre y cuando no se mueran antes. Una de las típicas preguntas que nos hacen siempre es ¿cuánto vive un mosquito? Mi respuesta es simple, vive hasta que algo lo mata. ¿Sí? Los mosquitos no tienen una expectativa de vida o una longevidad como el ser humano, longevidad promedio 70 años. Los mosquitos tienen una probabilidad diaria de morir. Y es distinto si yo empiezo con 10 mosquitos que si empiezo con 100. Bueno, acá tienen, los mosquitos son distintos, no por el tamaño, como comentaban ahora, sino porque en la morfología, por ejemplo, acá arriba tiene la Aedes aegypti, con las rayitas típicas formando una lira en el torso, ¿sí? Y acá Pleurotratus alifaciatus es el mosquito que cría en los charcos. Y acá tienen al Culex-Pipiens, el mosquito común que nos molesta la noche. ¿Sí? O sea, Aedes aegypti o Pleurotratus alifaciatus tienen que vernos para picarnos. Por eso pican generalmente cuando hay luz. Y decimos, y todo el mundo transmite, Aedes aegypti pica de día, en las primeras horas del día, en las últimas de la tarde, claro, porque el sol, como decía Nora, nos afecta. Pero si es un día nublado, y va a picar todo el día. Y si tengo la luz prendida a la noche, y en una esas también la pica. ¿Sí? No necesita ver. Ese es el concepto. En cambio, Culex-Pipiens es un mosquito que no necesita ver. O sea, ustedes sabrán, de noche, les habrá dado vueltas alrededor de la oreja, con las luces apagadas. Es un espectáculo. Este bicho es capaz de volar sin luz. ¿Sí? Y orientarse con el dióxido de carbono que estamos liberando, que es uno de los atractantes, con el ácido láctico, si no nos bañamos, digamos, de respiración, que los atrae, y también el calor, son los tres elementos que atraen a los mosquitos. Como decía Nora, muy poca gente conoce el ciclo de vida de los mosquitos.
Es más, muy poca gente conoce cómo es la larva del mosquito. ¿Sí? Pero falta algo más, que es, tenés que verlo, como decía Nora. No queda solamente con el hecho de verla en la foto, porque uno tiene que hacerse el ojo. Cuando uno se hace el ojo, de repente empieza a descubrir lo que tiene en la casa. Y cuando yo digo en la casa, acá tenemos que reflexionar en que no es una cuestión del otro o una cuestión del que los que tienen menor educación, sino que es una cuestión de acá y de nosotros. Yo me pregunto, ¿cuántos criaderos hay acá en el hospital italiano? ¿Cuántos hay? Bueno, el huevo, acá están los huevos, hay uno recién eclosionado, ven la tapita que está saliendo, acá tienen una larva que está restando. Por ejemplo, en este verano, una de las preguntas que nos hicimos es, ¿qué pasó? 1 año y 8 meses de sequía en Buenos Aires y tenemos una epidemia de dengue. Chaco, Charata, súper seco y tenemos epidemia de dengue, Catamarca. Estamos locos. O sea, ¿qué pasó? Este mosquito es impresionante, ¿no? O sea, uno imaginaría lluvia, se llenan los cachitos y tenemos muchos mosquitos y transmisión. Y sin embargo, en el momento más seco de la historia de la Argentina, hubo epidemia. ¿Sí? Esto nos muestra claramente que este es un mosquito doméstico, es un mosquito que vive en el ambiente que nosotros generamos como seres humanos, que generamos la humedad, tenemos plantitas, tenemos agua, llenamos artificialmente los recipientes y producimos mosquitos artificialmente. Esto es esperado, ¿sí? No está lejos, está en nuestra casa. Ahí tenemos, además de las larvas, ahí está saliendo, esto es una maravilla para los chicos, es una cosa impresionante, ver en una botella una pupa de mosquito y de ahí que sale del agua algo volando. Y el mosquito se fue de casa en casa, pasando, cruzando a veces la calle, bueno, mosquito, preocupando todo lo que le regalamos para que ocupe. Lo dejamos que se instale. Y acá viene algo para mí es importante, o sea, cuando hay adultos, aparecen ahora, octubre, noviembre, generalmente aparecen en Buenos Aires en la segunda de octubre, pega el primer respingo a fin de año, cuando empezamos a festejar la Navidad, Año Nuevo, pega su primer respingo, cuando la mitad de la gente se va de vacaciones, pega el segundo respingo, y cuando la otra mitad de la gente se va de vacaciones, pega el tercer respingo, y cuando nos convocan los ministerios de salud para ver qué se hace, ya estamos en situaciones de que mi propio frío los controlo. Y hay algunos que dicen, controlamos el mosquito. Yo en la epidemia de Tartagal eso lo he visto. ¿Sí? Mayo diciendo, controlamos al mosquito. Sí, claro, pero temperatura. Pero si yo miro la dinámica, bueno, acá en estas flechas es donde se produce el riesgo de transmisión. La epidemia de fiebre amarilla del 871 fue entre el 21 de enero y el 1 de julio. Esto quiere decir que tenemos todavía bastante tiempo para hacer prevención. Y aquí, si yo mirara, aquí está la de adultos, pero si mirara la dinámica de huevos, solo mirar a huevos cómo cambian su abundancia. Habría puesta de huevos en noviembre, diciembre, iría aumentando la puesta de huevos, porque cada vez que hay más hembras hay más huevos. Y de acá viene algo importantísimo. En mayo, en todas las casas de Buenos Aires había un gigantesco banco de huevos. Mirado a nivel poblacional, tendríamos un gigantesco banco de huevos. Ese banco de huevos, algunos se mueren, se van muriendo, por eso está pendiente. Esto va disminuyendo, ¿por qué? Porque no hay hembras que ponen huevos. Y acá, cuando esto cae violentamente, es porque los huevos, como la semana pasada, eclosionaron y van a generar los nuevos adultos. ¿Sí? Imagínense ahora qué pasaría si yo esta pendiente la inclino así. Aumento la pendiente. ¿Qué pasaría? Lograría la extinción. De acá viene el planteo, que no lo pude lograr todavía. Esta es la temporada de prevención. Si yo elimino huevos durante el invierno, aumento la pendiente de esta pendiente, podría jugar, es casi imposible, pero podría intentar lograr extinciones locales.
Y entonces yo hubiera dicho, qué bueno hubiera sido si con la epidemia de gripe hubiera mandado a la gente a la casa y le hubiera dicho además, ya que te quedas en la casa, lo que limpiar. Juntos los conceptos. Pero bueno, quizás el año que viene tenemos la oportunidad, porque hay que pensar en una forma integral. Tenemos que limpiar nuestra casa. Si limpiamos nuestra casa vamos a reducir ratas, mosquitos y otras plagas.